Buen día, feliz sábado. Un gusto estar con ustedes y poder abrir la palabra de Dios para estudiarnos juntos la Biblia. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Primero Reyes, el capítulo 11. Primero Reyes, el capítulo 11. Y vamos a orar antes de leer la Biblia, estudiar la Biblia. Vamos a orar. Nuestro Dios, con reverencia, con temor y tremor y temblor, nos allegamos a tu palabra. Amén. Estamos en tu casa y queremos oír tu voz. Habla a nosotros a través de la Biblia. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén. Primero Reyes, el capítulo 11. Es una historia triste, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, de Edom, de Sidón, las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Eso pasaba solo en tiempo de Salomón, pero ahora ya no pasa más, ¿correcto? ¿O todavía gente del pueblo de Dios siente atracción por gente de afuera que no quiere saber de Dios? Ese mensaje es muy claro en la palabra de Dios. Yo he oído a algunos líderes de iglesia decir: no, muchacho, no hay problema. Traiga a la muchacha a la iglesia, estudie la Biblia con ella. Pero no es así que dice la palabra de Dios. Noviazgo, enamoramiento no es evangelismo. El único evangelismo que es prohibido por la palabra de Dios es el evangelismo del noviazgo o del enamoramiento. No sé cómo dicen ustedes aquí. Noviazgo. Ese es prohibido por Dios. Pero así pensó Salomón. No, ustedes son muy radicales. No saben lo que está en mi mente. La maldad está en la cabeza de ustedes. En mi mente yo tengo objetivos espirituales. Yo quiero invitar a esas muchachas y casarme con ellas para compartir las cosas maravillosas de Dios. Y ustedes no quieren que yo lo haga. Y así hizo Salomón. Y tuvo, versículo 3, 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. 1000. Yo con una ya es muy difícil. Ese hombre tenía 1000. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. ¿A dónde están los padres y las madres de la iglesia? Que van a decir a los hijos de los hijos y las hijas lo que es la palabra de Dios, lo que dice Dios. Que ese tipo de noviazgo no tiene la bendición de Dios. Yo sabía que si yo me enamorara de una muchacha de afuera de los caminos de Dios, mi padre no iba a dar su bendición.
No iba a decir, ahí está, hijo, qué bueno. No, yo no iba a tener la aprobación de mi padre, ni de mi madre. Porque ellos siempre decían, no hay que buscar una muchacha dentro de los hijos de Dios. Y mi padre decía, una que es mejor que tú. Una que no necesite, ¿cómo se dice eso? Y así es. No, una que te ayude en el camino al cielo. No una que sea una trampa en tu camino al cielo. Porque Salomón siguió a Astoret, versículo 5, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Molec. Así, versículo 8, así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Salomón era un hombre de mente muy abierta, muy flexible. Algunas personas hoy iban a decir de Salomón un hombre equilibrado, no es radical. Salomón no era radical en seguir los caminos de Dios. Mira, Salomón no es radical, ahí está con la mujer extranjera. Y en mi mismo templo de Dios, él puso ídolos. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incenso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Versículo 9, ¿qué pasó? Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había parecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y ahora, lo que dice Jehová a Salomón, el versículo 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual lo he elegido. Yo quería pedir que bajara un poquito el volumen el volumen, un poquito baja. Gracias. ¿Y qué pasó entonces? Dios dijo, por ese pecado voy a quitar el reino de ti, pero no voy a quitarlo completamente. Y no va a pasar eso en tus días, sino en los días de tu hijo. Así dijo Dios a Salomón. Y entonces el versículo 14 revela que Dios suscitó un adversario a Salomón, Hadad. Hasta ahí no tenía adversarios. Después del versículo 23, Dios levantó otro adversario contra Salomón, Rezón, hijo de Eliada. El versículo 26, otro adversario, Jeroboam, hijo de Nabat, Efrateo. ¿Cómo era Jeroboam? El versículo 28. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, si se puede bajar un poco el volumen, porque estamos haciendo una grabación y el volumen muy alto no compite con lo que está siendo grabado.
Y creo que escuchan bien ustedes ahí atrás. Así que el volumen más bajo ayuda en la reverencia porque hay que poner más la atención. Muchas gracias. Así que, ¿cómo era Jeroboam? Jeroboam era un hombre valiente y esforzado. Y viendo, versículo 28, viendo Salomón al joven que era hombre activo, lo encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. El versículo 32. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, en mis estatutos, en mis decretos, como hizo David su padre. Versículo 37. Dios hace ahora una promesa a Jeroboam. Escucha eso, porque vamos a necesitar de estas informaciones en este mensaje. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Mira, en ese tiempo en adelante, el reino de Israel fue dividido, no todavía y ahora, pero iba a ser dividido en 2 reinos. El reino del norte, que iba a quedar con Jeroboam, y el reino del sur, que iba a quedar con los descendientes de Salomón. El reino del norte quedaría con 10 tribus. Y el reino del sur solo con 2 tribus, Judá y Benjamín, solo 2 tribus. Pero el reino del norte aparentemente sería más fuerte, con 12 tribus. Pero dice Jehová a Jeroboam por el profeta, el versículo 38. Y siempre, mira, es una condición. Si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, y hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo. Escucha eso. Yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Dios decía a él: mira, escucha, lo que yo hice a David, voy a hacer contigo. Te voy a edificar una casa firme. Las mismas bendiciones, las mismas promesas que yo hice a David, te hago a ti. Pero hay una condición. La condición es si prestares oído a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos. Eso también para nosotros. Hay condiciones para la bendición. Queremos bendición en nuestra casa. Queremos bendición en nuestra vida financiera, en nuestra salud, en la educación de nuestros hijos. Creed en el Señor vuestro Dios, estaréis seguros. Creed en sus profetas y seré, ¿qué cosa? Prosperado. Nuestra prosperidad está ligada a nuestra obediencia. Y así fue el tema con Jeroboam. Y descubrió eso Salomón. Y Salomón procuró matar a Jeroboam. ¿Y qué hizo Jeroboam? Estoy encortando la historia. Jeroboam huyó al Egipto
y quedó en Egipto mucho tiempo, hasta que se muere Salomón. Y entonces muere Salomón y Roboam, hijo de Salomón, se torna rey en lugar de Salomón. Y entonces vuelve Jeroboam del Egipto. Y el pueblo ya sabía lo que había pasado. Y el pueblo, estoy haciendo corta la historia, el pueblo hace Jeroboam rey de Israel, las 12 tribus. Dijeron, no queremos Roboam. Hay algo más aquí en la historia, pero voy a adelantar la historia. Y entonces Roboam dice, no, el reino es de nosotros. Y toma el ejército y se va a la batalla en contra de Jeroboam. Pero un profeta de Dios viene a Roboam y dice, no te vayas a la batalla. No te vayas a la batalla porque lo que pasa viene del Señor. No te encontres luchando contra el Señor. Y esa es una de las pocas veces en la vida que un rey se humilla delante del Señor. Imagina juntar todo el ejército, mucho trabajo, las armas, todas las cosas, se van y ya están animados para luchar, pero el profeta dice, no, vuélvanse, y se humillan, no van y no hay guerra. Linda historia, algo lindo pasa ahí, pero ahí está la división, ya está la división. 10 tribus al norte y 2 tribus al sur. Y ahora empieza Jeroboam su reinado, empieza su vida. El capítulo 12, el versículo 25. Ahora escucha lo que pasa con Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y escucha ahora el versículo 26. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, a la casa de David. Tuve miedo. Él tuvo miedo. Porque pensó que las personas, los habitantes de Israel se iban a volver para el rey Roboam. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y me volverán a Roboam, rey, y se volverán a Roboam, rey de Judá. ¿Qué pasaba aquí? Escucha. Porque aquí empieza el mensaje. Hasta aquí no empezó, solo la introducción. Imaginen el tamaño del mensaje hoy. Porque hasta ahora fue solo la introducción. Mira, Dios había dicho, hay un lugar a donde ustedes deben traer sus diezmos y sus ofrendas. ¿Y cuál es ese lugar? ¿A dónde encontramos eso? No vamos a leer porque no tenemos tiempo. Pero Deuteronomio capítulo 12, Deuteronomio capítulo 14, el capítulo 18, primera de Deuteronomio 12, 14 y 18. Dios habla claramente, no solamente para los diezmos, sino para las ofrendas, y describe los diferentes tipos de ofrendas, y Dios dice, hay un lugar designado para donde traer las ofrendas del diezmo. Y el capítulo 12 de Deuteronomio dijo Dios, no hagáis como hicieron vuestros padres, cada uno haciendo de acuerdo con su cabeza. No hagas así. Porque yo he designado un lugar a donde traer los diezmos de la ofrenda. ¿Y por qué lo hizo Dios de esa manera?
porque era una manera sabia. Allí estaban los sacerdotes. ¿Y cuál era la función de los sacerdotes y de los levitas? Proveer no solo el servicio del templo, sino la educación religiosa. Ellos eran, además de los padres y de las madres, los responsables por la educación religiosa del pueblo. Enseñar al pueblo las cosas de Dios. Ellos se deberían dedicar al estudio de la palabra para entonces enseñar al pueblo. Por eso no deberían tener heredad entre el pueblo, para que se pudieran dedicar completamente a las cosas de Dios. No tenían heredad, no había un espacio geográfico para la tribu de Leví. Cada tribu tenía su tierra, pero la tribu de Leví no tenía una tierra específica para ellos. Pero en troca de eso, ellos eran mantenidos por el pueblo, por el diezmo y la ofrenda. Y las ofrendas también mantenían el sistema del santuario, el trabajo del santuario. Y todo pueblo venía para adorarle a Dios en el santuario, en el tabernáculo, en el templo. Ese era el sistema del alfolí. Y las orientaciones de Dios son muy claras. Mira, yo creo que debemos leer por lo menos el capítulo 12 de Deuteronomio. Vamos ahí, porque es importante para que entendamos mejor lo que viene a frente. El capítulo 12 de Deuteronomio dice, el versículo 5, 4 y 5, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros, ¿qué cosa? Holocaustos, ¿qué cosa más? Sacrificios, diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, ofrenda voluntaria, las primicias de vuestras vacas, vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias. Escucha eso. El versículo 7 dice, y ahí comeréis. En el segundo momento quiero contarles una historia que involucra eso. Una familia que se fue al templo para comer. Se iba al templo para comer. Y os alegraré vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. No, así no lo haga. Cada uno lo que bien le parece, porque hasta ahora no habéis entrado en el reposo. Y entonces el versículo 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Otra vez repite Dios. Y en Deuteronomio repite muchas veces la misma cosa. Escucha, cuando Dios repite la misma información en la Biblia, hay que poner la cabeza en eso. Porque si Dios está ahí repitiendo, si Él iba a decir una sola vez, ya estaba. Pero cuando Dios empieza a repetir una misma cosa, es porque es algo importante. Y entonces Él continúa diciendo en el versículo 11, vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Y el versículo 12, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, siervos, siervas y el levita que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Tus ofrendas, no ofrece en cualquier lugar. No entrega tu ofrenda en cualquier lugar, sino que en lugar que Jehová escogiere en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que te mando. Y esa fue la palabra de Dios muy clara para el pueblo de Israel.
Y eso se repite en el capítulo 14 y se repite otra vez en el capítulo 18 de Deuteronomio. Y varios lugares en la Biblia, por ejemplo, el libro de Malaquías se dice, traed los diezmos ¿a dónde? Al alfolí y hacer prueba de mí, dice Jehová. A veces no vuelvo a abrir la ventana. O sea, hay un lugar a donde traer. Hay personas que dicen, pastor, una muchacha que yo conozco muy bien, dijo, pastor, yo estoy entregando mi diezmo a los pobres. Yo conozco una familia que está sufriendo tanto, entonces yo estoy llevando mi diezmo, entregando mi diezmo a esa familia. Y como somos muy amigos, yo le dije, estás entregando algo, una donación para esa familia, pero no es tu diezmo. Sí, no, sí, pastor, mi diezmo es 10%. Y yo le dije, bueno, puedes hacer con 10% de tu ingreso, puedes hacer lo que quieres. Pero no llames diezmo, porque diezmo solo es diezmo si es entregado ¿a dónde? En el alfolí. Y ofrenda solo es ofrenda si es entregada ¿a dónde? En el alfolí. ¿Está claro eso? ¿Eso es invención de la iglesia? No, es la palabra de Dios. Pero volvamos ahora a Primero Reyes, el capítulo 12. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hizo Jeroboam? Mira, Jeroboam sabía que los habitantes de su reino, de las 12 tribus, algunos de ellos iban a querer llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus holocaustos, ¿a dónde? ¿A dónde estaba el templo? El templo estaba en Jerusalén. ¿Y quién era el rey en Jerusalén? Roboam. Y ahora el reino estaba dividido, pero solo había un templo. Y si y Jeroboam pensó, si los habitantes, los ciudadanos de mi reino se vuelven a Jerusalén para adorar en el templo, ¿qué va a pasar? Van a volver a Roboam y me van a matar. Y él quedó con miedo. El miedo nos aleja de Dios. Pero recuérdate que Dios había dicho a él, si me obedeceres y anduvieres en mis caminos, ¿qué cosa te voy a hacer? Voy a te dar una casa, ¿qué cosa? Firme. Y como yo hice a David, voy a hacer contigo. Fue la promesa de Dios. Pero él no creó en la promesa de Dios. Él quedó con miedo que si las personas, los ciudadanos se fueran a Jerusalén, se iba a volver al otro rey. Y él iba a perder su cabeza. Me van a cortar mi cuello. Ayer yo estaba cortando el cabello y el ciudadano que estaba cortando mi cabello, dije, el barbero dijo, perdón que te corté un poco y no hay problema si no me corta el cuello, está bien. No quiero quedar sin cabeza. Pero Roboam estaba con miedo de perder su cabeza. ¿Y qué hizo él entonces? Mira, versículo 28, Primero Reyes 12, 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. Llega. Ya no van más a Jerusalén. Ya bastante habéis subido ahí. Pero ahora, ¿qué van a hacer ustedes? He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra del Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y hizo también casas sobre los lugares altos. Y hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Otro problema. ¿Cuál era el problema? El problema que Dios dice, no es cualquier persona que puede ser un sacerdote. Solo de entre los hijos de Leví.
Si no eres de los hijos de Leví, no puedes ser sacerdote. Y los hijos de Leví, cuando vieron lo que hizo Jeroboam, sabían de lo que decía la palabra de Dios. Que el único lugar a donde se podían llevar los holocaustos, las ofrendas, los sacrificios, ¿a dónde era? Jerusalén. Y entonces ellos no aprobaron porque había levitas viviendo ahí en las 12 tribus también, en las 10 tribus, esparcidos por ahí. Pero ellos no aprobaron la idea de Jeroboam. Y porque no aprobaban la idea de Jeroboam, Jeroboam los quitó y los dijo, no van a recibir mantenimiento ustedes. Y eso está, ¿a dónde está eso? A ver aquí. Segundo Crónicas, el capítulo 12, creo, 11. Segundo libro de los Crónicas, el capítulo 11. Pero vamos a volver aquí en Reyes. Vamos rápido a Segundo Crónicas, el capítulo 11, y volvemos a Reyes. El versículo 13, segundo libro de Crónicas 11, 13 en adelante, dice, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Está hablando de Roboam. Se volvieron a Roboam, salieron de sus heredades, salieron de sus casas y se fueron al sur, vivir con Roboam. Porque los levitas dejaban sus ejidos de sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Y Jeroboam les designó sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué está diciendo aquí? Dios no dio tierra a los levitas, ni a los sacerdotes. Dios eligió ciudades que estaban esparcidas por todo el territorio de Israel. Casi cada tribu tenía una ciudad que se llamaba ciudad de refugio, y ahí estaban los levitas. ¿Por qué estaba esparcido? ¿Por qué no estaba en un solo lugar? Para tener educación religiosa e influenciar espiritualmente el pueblo por toda la nación, no para estar en un solo lugar. Era como sería hoy los distritos pastorales. No quedaban solamente en Jerusalén. Y de ahí, de estos lugares, regularmente grupos venían a Jerusalén para atender el templo y volvían ahí, porque ahí, ¿cuál era el trabajo de ellos? Proveer educación religiosa. Y ahí vivían ellos. Eran como si fueran los distritos pastorales. Ahí estaban ellos. Los lugares más hermosos, más distantes, ahí estaban los levitas. Pero ahora, Jeroboam quedó chasqueado, irritado, ¿cómo se dice? Chasqueado, y dijo, ustedes no aprueban mi plan, porque no quiero que el pueblo vuelva a Jerusalén para adorar. Pero los levitas dijeron, pero Jehová, Dios dijo claramente que ese es el único lugar a donde adorar. No, pero no quiero que se van ahí. Y entonces creó dioses y sacó los levitas. Y ya no los mantuvo Jeroboam. Y porque él no los mantuvo, estos levitas salieron, todos ellos salieron de las 10 tribus del norte y se volvieron a Jerusalén y a Judá para vivir ahí. Porque ahí recibían mantenimiento del rey Roboam, que era el hijo de Salomón. Y el reino del norte, con la salida de los sacerdotes y de los levitas, se fue para la idolatría completamente, adorando demonios, porque ya no había influencia de los hijos de Leví, ya no había educación religiosa.
se cortó todas las cosas. Y Jeroboam prohibió el pueblo de volver a Jerusalén y entregar sus ofrendas. Entonces, versículo 32, volviendo a Primera de Reyes, capítulo 12, el versículo 32. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros, no a Dios, que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos, que él había fabricado, pero no levitas. Él inventó, sacó del pueblo los sacerdotes que él quería. El mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Y ahí ustedes conocen la historia. Una historia triste. Dios envió un profeta, y esto está en el capítulo 13. Pero yo no vamos a leer, yo voy a describir. Dios envía un profeta y dice a un profeta, mira, vete a Jeroboam y dile a él que juicio viene, porque yo lo elegí para ser rey sobre las 10 tribus. Para un rey, un líder espiritual, debe ser una persona que guíe a los otros hacia Dios y no para lejos de Dios. Pero usted, Jeroboam, lideró su pueblo para lejos de Dios, para la idolatría, para adorar los demonios, para adorar ídolos. Y entonces voy a cortar tu casa. Y él habla lo que Dios iba a hacer. Y aquí está. Y él se fue. Y cuando llegó ahí, o donde estaba Jeroboam, Jeroboam estaba delante de uno de estos altares que él había hecho. El versículo 2 del capítulo 13 dice, aquel clamó contra el altar por la palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y cuando Jeroboam oye eso, él extiende la mano para decir a los soldados, prendan a ese hombre y lo maten. Y cuando él extiende la mano, ¿qué pasa con la mano? Se resecó la mano. Y él quedó asustado cuando vio que su mano se resecó. Y entonces pidió al sacerdote que orara por eso. Y el sacerdote, el profeta orara. Y el profeta oró y la mano se sanó, se volvió sana. Y él entonces invita al profeta y dice, venga a mi casa, coma conmigo. Y te voy a regalar con presentes. Después puedes ir vuélvete a tu casa. Pero el profeta dijo, ni si me ofreces tu reino, todo no voy a quedar. Porque Dios había dicho a él, vas, habla a Jeroboam, vuelve, no come pan ni bebe agua. Con nadie, no hable a nadie y vuelve. Y vuelve a tu casa. Y entonces el profeta se vuelve, pero en el camino, cuando estaba volviendo, aparece un hombre. Habían dicho a ese hombre era conocido como un profeta, entre comillas, un profeta de Jehová. Y habían dicho a ese hombre, ¿sabe qué pasó? Un profeta vino de Judá y habló en contra del altar. Y el altar se rompió y la mano del rey se resecó. Pero él oró y la mano del hombre volvió. Algo muy extraño, algo diferente ahí pasó. Y entonces él se fue y se encontró con el profeta que volvía desde hacia Jeroboam. Y cuando él encontró con el profeta, dice, pase a mi casa. Yo vivo muy cerca aquí, venga a mi casa. Y el profeta dijo, no, yo no puedo, porque Jehová me dijo, no comas pan ni beba agua, no hables con nadie, vuelve a tu casa. Así que no puedo. Y ese otro profeta, entre comillas, dijo, ¿sabe qué
¿qué pasó? Un ángel de Jehová vino a mí y dijo, ahora puede invitar para que venga, para que pase, porque no va a tener problema alguno. Y ese profeta que había ido a hablar a Jeroboam, ¿qué hace él? Él le cree al otro profeta y se va a la casa. Cuando están los dos a la mesa para comer, la palabra, ven a este profeta que le invitó y dije, porque fuiste rebelde y no oíste la palabra de Dios, no serás sepultado con tus padres. Y cuando ese profeta sale de la casa del otro profeta, un león le pega y le mata. Y ahí cuando pasan las personas, está el profeta muerto, el animal del profeta ahí al lado y el león al lado. El león no quiso comer nada. No comió el hombre, no comió el animal, simplemente estaba ahí, simplemente mató. Y eso impresionó el pueblo con el poder de la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, Él quiere decir algo. Y no tenemos nosotros la autoridad de cambiar lo que dice Dios. Y ahora envía Dios juicio a Jeroboam. Y de esa manera entró la apostasía al reino de Israel. ¿Por qué estamos estudiando esa historia? Porque esa fue quizá la primera vez que el diablo tentó quitarle del pueblo de Dios el alfolí. Y cuando un rey, oyó la voz del diablo, tuvo miedo, no le creó la palabra de Dios, se alejó del plan de Dios. ¿Qué pasó? Apostasía completa. Siempre cuando hay una inclinación para terminar o desviar el pueblo del plan del alfolí, que es el plan de Dios, es el sistema de mantenimiento del evangelio de Dios, puedes saber que apostasía está por detrás. Siempre apostasía está por detrás. Porque este todavía es el plan de Jehová. Y les hablo eso porque hoy los mensajes que vienen de Juez tienen como base ese mensaje. Tenemos que mantener en mente eso que estudiamos ahora para entender lo que vamos a estudiar hoy por la mañana y los que se van, ¿a dónde, pastor? Auditorio Maranata. Al Auditorio Maranata. Los dos mensajes que vamos a oír a la tarde en el Auditorio Maranata también están ligados a este mensaje. Ese mensaje es básico para la comprensión de los otros. Que Dios los bendiga y que mi propósito se confirme de traer mi diezmo y mi oferta, mi ofrenda, a donde ha designado Jehová. Es un acto de humillación. De decir, mi Dios, yo quiero ser leal a ti. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero seguir mis inclinaciones. Yo soy tentado por el enemigo de Dios a hacer distinto. A veces hay cosas que me aumentan la tentación de hacer diferente de lo que Jehová ha dicho. Pero quiero hacer lo que es correcto. Porque otros están haciendo lo que es errado, yo no quiero hacer lo que es errado, yo quiero hacer lo que es correcto. Entonces, que Dios te bendiga. Amén.